El delta del Nilo, Egipto. Un sendero pequeño, de centímetros de ancho, es cortado en el suelo del desierto por el capullo rodante de un coleóptero coprófago. Este insecto de aspecto extraño, de 5 centímetros, también llamado escarabajo, usa el estiércol como fuente de alimento y como lugar para almacenar sus huevos. Rodará la bola en línea recta a pesar de todos los obstáculos, y es el único insecto en la Tierra que se sabe que navega siguiendo la luz de la Vía Láctea. Los biólogos hicieron ese descubrimiento en 2013. Pero hace 5.000 años, presumiblemente sin ningún conocimiento de su conexión única con las estrellas, los antiguos egipcios consideraban al escarabajo como a un símbolo sagrado que representaba un vínculo con los dioses. Es interesante que una gran civilización pudiese prestar tanta atención a un pequeño insecto, pero aparece constantemente en los templos egipcios y en los jeroglíficos, y es una imagen muy frecuente. En el templo de Karnak, que mira hacia el lago sagrado, donde los faraones eran coronados, un escarabajo gigante monta guardia, representando al dios egipcio Khepri. Los egipcios veían al sol moverse a través del cielo durante el día. También veían escarabajos de las arenas del desierto moviendo bolas de estiércol. Así que los egipcios pensaban que la fuerza que movía al sol en el cielo era el dios escarabajo gigante, Khepri. Y creían que el sol era lo que se conoce como el ojo de Ra, que era la carroza de Ra, o su máquina voladora. Y lo que la movía, creían ellos, era ese dios de cabeza de escarabajo, Khepri. Y el escarabajo representaba a Khepri, el piloto de la nave o barcaza solar de Ra, si se quiere. Era básicamente el piloto de los dioses. Pero ¿podría haber otra explicación para la razón de que los egipcios considerasen a Khepri un piloto? Los teóricos de los antiguos astronautas sugieren que la representación de Khepri como un escarabajo, y en ocasiones como un humano con cabeza de escarabajo, podría haber estado inspirada en un contacto real que tuvieron los egipcios con un ser de otro mundo. Tienes que preguntarte si estos seres existieron realmente, pues los antiguos egipcios estaban increíblemente orgullosos de tallar su historia en innumerables muros. Y según la teoría de los antiguos astronautas, todos llegamos a existir por una mutación deliberada de nuestros genes. Así que es totalmente posible, en mi opinión, que algunas de esas criaturas que vemos mostradas en relieves y tallas pudiesen haber existido realmente en el pasado. ¿Es posible que los antiguos egipcios hayan tenido encuentros con seres alienígenas que tenían apariencia de insectos? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí. Y como evidencia adicional, señalan el hecho de que la obsesión de los egipcios con el escarabajo también se extendía a sus rituales funerarios. El Valle de los Reyes, Egipto, noviembre de 1922. El arqueólogo Howard Carter descubre la tumba del rey Tutankamón. Entre el tesoro de artefactos hallado adentro está la placa pectoral del joven faraón, que muestra un escarabajo como pieza central. El escarabajo está hecho de cristal de sílice amarillo, hallado en el Sahara, que se formó originalmente hace 28 millones de años, cuando la arena fue supercalentada por el impacto de un cometa. Pero ¿por qué los antiguos egipcios colocarían un escarabajo, esculpido de un material producido por un evento cósmico, en el centro de la placa pectoral funeraria de su faraón? Curiosamente, los escarabajos siempre tuvieron un rol integral en el proceso de momificación egipcio, y a menudo se incluían durante la envoltura del cuerpo.
Entre esas envolturas, los egipcios ponían varios amuletos que no solo tenían una función de preservación, sino una función mágica. Había un escarabajo de corazón colocado en el cuerpo. También hallamos otros escarabajos, a veces tejidos en el lino del fallecido. Se pensaba que el escarabajo era fundamental para la resurrección, por su poder y por su necesidad de estar presente cuando salía el sol en la mañana. La idea era que el alma o incluso el cuerpo de la persona que había partido era llevado por escarabajos por el sendero hacia la próxima vida, a la próxima dimensión. Es casi como si el escarabajo fuese algún tipo de aparato, no un insecto, un aparato que permite el viaje de un lugar a otro. ¿De dónde sacaron los egipcios la idea de la resurrección y esta idea de que podíamos renacer como seres estelares? Parece que esta idea les hubiese sido dada por Khepri. ¿Podría la inclusión de objetos con forma de escarabajo en el proceso de momificación haber sido inspirada por un encuentro real con el dios escarabajo Khepri? Para algunos teóricos de los antiguos astronautas, no es solo la presencia de escarabajos la que sugiere que los egipcios hacían una conexión entre los insectos y la otra vida. Dicen que el proceso de momificación también imita la propia metamorfosis del insecto. Las similitudes entre la momificación y el proceso del capullo que sufre una oruga antes de convertirse en polilla son realmente increíbles. Creo que los egipcios realmente intentaban hacer un capullo con el ser humano para que cuando emergiese a la próxima vida, al siguiente nivel superior, estuviese transformado en algo más grande, más poderoso y épicamente más hermoso. Esto imita a la naturaleza, lo que veríamos como una crisálida, donde la oruga, de hecho, crea una cubierta exterior dura alrededor de sí misma y el material del cuerpo de la oruga se convierte en caldo antes de reconstituirse en lo que finalmente emerge como una mariposa. Aunque muchos asocian la metamorfosis con la oruga que se transforma en mariposa, los escarabajos sufren una metamorfosis completa también. La larva incubada dentro de la bola de estiércol emerge totalmente desarrollada y capaz de volar. Para los antiguos egipcios, parecía que el escarabajo sagrado se había regenerado milagrosamente dentro de su capullo. El escarabajo en el antiguo Egipto era llamado algo que significa el que viene de ningún lugar, que es básicamente lo que significa el nombre Khepri. Viene de ningún lugar, creador de su propia existencia. Igual que el escarabajo que emerge de su capullo, los egipcios creían que un cuerpo momificado podía elevarse de su sarcófago como un ser transformado y vivir de nuevo. Parte del alma estaba inexorablemente unida al cuerpo, así que para que esa parte del alma viviese en la otra vida, el cuerpo debía ser preservado tan cerca como fuese posible al modo en que existió en vida. La idea del alma egipcia es tan distinta a la nuestra que es difícil hacer paralelismos. Por ejemplo, el concepto egipcio del alma tenía 5 partes. El Ba y el Ka eran 2 en particular. Y parte de su mitología era que el Ba debía regresar al cuerpo, entrar al cuerpo para que éste pudiese levantarse y vivir de nuevo. ¿Es posible que el proceso de momificación fuese algún tipo de imitación del proceso que sufrían los extraterrestres? E incluso es posible que las propias momias entrasen en una especie de estado larval, de animación suspendida, de donde emergerían eventualmente en algún tipo de cuerpo nuevo como hacían los extraterrestres.